Teodosio y el Grande, el último emperador de un orden cristiano. Prólogo: el ocaso de los dioses antiguos, a finales del siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano caminaba sobre un filo de acero, dividido en dos mitades irreconciliables, asediado por pueblos bárbaros y sacudido por disputas religiosas cada vez más incendiarias. La antigua Roma, hundida en los ecos de sus glorias pasadas, parecía al borde del colapso. En este escenario emergió un emperador cuya fe inquebrantable y voluntad férrea cambiarían para siempre el rostro del mundo occidental: Flavio Teodosio, hijo de Hispania y último monarca que gobernaría el Imperio Unido. Esta crónica narra la odisea de Teodosio desde su infancia en Cauca, su ascenso inesperado al poder tras la muerte de Graciano, la despiadada guerra contra los visigodos de Alarico, el fiero ajusticiamiento en Tesalónica, la promulgación de leyes que consignaron la fe nicena como religión oficial, hasta su muerte en 395, cuando al expirar su aliento, dividió el imperio para siempre. ¿Fue Teodosio el Salvador que sostuvo el arca de la cristiandad, o el dictador teocrático que dinamitaría la tolerancia antigua? Esta crónica se adentra en la encrucijada de la historia, el fin simbólico de un mundo pagano y el nacimiento de la Edad Media, y orígenes y ascenso del Conventus Hispánico al trono universal. Cuna y formación: Flavio Teodosio nació en Cauca, actual Coca, Castilla y León, en torno al año 346 después de Cristo. Hijo de un militar hispano-romano que sirvió bajo los emperadores Constancio II y Valentiniano, y en su juventud transcurrió entre ejercicios marciales y estudios religiosos, adquiriendo una educación clásica que combinaba retórica y teología. Atraído por las doctrinas nicenas, Teodosio abrazó la ortodoxia cristiana, marcado de por vida por su fe ardiente. Carrera administrativa y militar durante los reinados de Valentiniano y Graciano. Teodosio ascendió con presteza, designado comis congi de Ilírico. Demostró talento organizativo al reprimir sublevaciones. En 176 recibió el mando supremo de las tropas en Mesia, ganándose el título de Magister Militum. Sus victorias contra fugitivos godos y fugaces triunfos en el Danubio le valieron la reputación de comandante implacable, al tiempo que concatenaba una serie de matrimonios políticos que lo unieron con la familia imperial. La muerte de Graciano y la elevación a Augusto en el 25 de agosto del 383. El emperador Graciano fue asesinado por sus propios oficiales durante una rebelión en Lyon. Ante el caos, las legiones de Ilírico proclamaron a Augusto a Teodosio. Sin demora, el Cenetas de Constantinopla validó la candidatura, ordenándole desplazarse al este para enfrentarse a los usurpadores y mantener la unidad imperial. Así, un general hispano, curtido en campos de batalla fronterizos, ascendió al ápice del poder romano. Segundo, la guerra contra Alarico en el choque de dos mundos, invasión y asentamiento godoán en 382. Tras décadas de tensiones, las huestes de Alarico atravesaron el Danubio, hambrientas y desplazadas por la presión huno. Teodosio negoció un foedus, un tratado de acogida, que asentó a los godos como foederati en Tracia. Sin embargo, el equilibrio resultó frágil a enjambre. Abusos locales y arcas exangües alimentaron resentimientos. El saqueo de Tesalónica y la respuesta imperial en la chispa estalló en 390, cuando caballería gótica saqueó Tesalónica tras resentir los tributos retrasados. Más de 7.000 romanos fueron masacrados. La ira del emperador fue tan brutal como instantánea. Han enviado un destacamento a Hispania, ajustició prisioneros sarracenos y reorganizó las defensas de las costas, mientras Alarico reprimía la ofensiva, fortalecido por el odio de su pueblo. Batalla decisiva en la Himos en 391.
Teodosio lideró personalmente el ejército en la cordillera del Gimos balcánico. El enfrentamiento fue encarnizado, con flancos romanos extenuados por el terreno y los arqueros godos hirviendo como insectos. La disciplina y las formaciones clásicas prevalecieron. El Limes resistió y, tras días de lucha, Alarico retiró sus fuerzas hacia Iliria, donde buscó nuevos aliados entre los romanos descontentos. Tercero, fe y poder a las disputas teológicas y la ortodoxia triunfante. El Concilio de Constantinopla, 381, antes de sumergirse por completo en la guerra, Teodosio convocó el Segundo Concilio Ecuménico en 381. Allí reafirmó el credo de Nicea contra el arrianismo, dando forma a la teología oficial del imperio. Gracias a su influencia política, los obispos nicenos obtuvieron el respaldo imperial y cientos de obispos arrianos fueron depuestos. Con ello, Teodosio se erigía no solo como César militar, sino como protector de la verdadera fe. Leyes contra el paganismo, con la ortodoxia apuntalada. En 391, 392 se publicaron leyes sucesivas, en prohibición de sacrificios, clausura ugi templus paganus, e incluso penas de muerte por ceremonias públicas. Sacerdotes antiguos fueron desposeídos, cultos mistéricos cerrados y símbolos tradicionales demolidos. Roma, la ciudad del Lupercal y del Capitolio, comenzó a silenciar sus ritos milenarios. Persecución interna y exilios eclesiásticos bajo pretexto de herejía. Teodosio ordenó exiliar a obispos disidentes, tanto arrianos como neoplatónicos, y confiscó bienes de sociedades secretas. El pensamiento filosófico sufrió su primer gran exilio. El austero protector de la fe ortodoxa se mostró inflexible. La unidad religiosa era la base de la estabilidad imperial. Cuarto, Tesalónica ante la masacre a la expiación pública, el motín y la matanza. En noviembre de 390, la ciudad de Tesalónica protestó contra el gobernador prefecto. Las tropas, instigadas por un oficial, abrieron fuego contra la multitud. Miles cayeron. Al saberse la noticia, Teodosio se entregó al luto, pero pronto la exigencia moral lo empujó a expiar públicamente su culpa. La suspensión de la misa imperial Anja, instancias de San Ambrosio, obispo de Milán. Teodosio fue privado de asistir a las ceremonias eucarísticas. 3 años permaneció separado del altar, prohibido de los sacramentos, vistiendo cilicios y soportando penitencias. El gesto, sin precedentes en un príncipe romano, consolidó la autoridad de la Iglesia sobre el trono. La reconciliación, vía dolorosa imperial, en 392. Tras realizar ejercicios de contrición y erigir un altar en memoria de las víctimas, Ambrosio restituyó a Teodosio en la comunión. El pueblo contempló al monarca humillarse, comprobando que en la nueva Roma, el poder había cambiado de rostro en el obispo. Ya no era un simple pastor, sino juez del César. El imperio cristiano en decretos y transformaciones sociales. La oficialización de la fe nicena 380, con el edicto tesalónico 27 de febrero de 380. Teodosio proclamó el cristianismo niceno como única religión del Estado, condenando herejías y abriendo el camino a la uniformidad religiosa. Este decreto, firmado junto a Graciano y Valentiniano II, supuso un hito, el fin del paganismo como fuerza pública, reformas asistenciales y morales a la par de la coerción religiosa. Teodosio impulsó instituciones caritativas hospitalis para pobres albergues, para peregrinos y tribunales de misericordia. Instaló el Annona Ecclesiae, un subsidio estatal gestionado por obispos, que garantizaba trigo y aceite a las familias desposeídas. Con ello, tejió una red de clientelismo clerical que fortaleció su autoridad, la xenofobia oficial y la marginación de minorías. Sin embargo, la unificación teológica tuvo su reverso en judíos y samaritanos,
vieron restringidos sus derechos. Se prohibieron sinagogas nuevas y se impusieron frecuentes incidentes antijudíos. El orden cristiano nacía con tibieza y compasión, pero también con temor y exclusión. Sexto, reunificación efímera. A la última aurora de Roma, la campaña contra Eugenio y el este rebelde, en 392-394. El usurpador Eugenio se alzó en Occidente, proclamando emperador a un centurión en Panonia. Teodosio respondió con decisión. Tras concentrar las legiones en Aquilea, atravesó Alpes y se enfrentó a las tropas insurgentes en la batalla del Frígido 394. La victoria en Campo Nevado zanjó la última gran rebelión interna. La victoria naval en el Circo Máximo al tiempo. La flota imperial, apoyada en la alianza con Bizancio, derrotó a los restos de la armada insurgente. El control de las rutas marítimas garantizó el flujo de granos y soldados. La reunificación oficial 394-395. Tras el triunfo, Teodosio exigió la restauración del poder en Occidente. Valentiniano II fue reinstalado en Tréveris, aunque bajo tutela oriental. Por un breve lapso, el mundo romano estuvo en manos de un solo César, reforzado por el aura divina de su misión cristiana. Séptimo, los últimos años han fatiga y premonición de la fragmentación, retrasos y tragedias familiares. La salud de Teodosio comenzó a flaquear. Tras 395, murieron sus 2 hijos varones por peste, y su esposa Gala Placidia, sumida en duelo, se retiró a la vida monástica. El emperador, desgarrado por la pérdida personal, dejó el gobierno en manos de eunucos y prefectos. La división definitiva del imperio. El 17 de enero de 395, en su testamento imperial, dispuso dividir el reino entre sus hijos Honorio y Arcadio, estableciendo sendas capitales en Constantinopla y Ravenna. Con ello, selló la partición que siglos después cristalizaría en 2 mundos, en el Imperio Latino y el Imperio Bizantino. El ocaso de un monarca cristiano. El 17 de octubre de 395, Teodosio expiró en Milán. Su muerte cerró una era. El imperio ya no sería uno, y la cristiandad estatal había echado raíces imposibles de extirpar. Generaciones posteriores verían en él al último romano verdadero. Octavo, epílogo, legado y mito en 2 mundos. El código teodosiano y la tradición jurídica. En 438, bajo Valentiniano III, se compiló el Código Teodosiano, norma suprema que recogía las leyes imperiales desde Constantino. Sus principios influyeron en el derecho medieval y moderno, constituyendo un puente entre la antigüedad clásica y la Europa cristiana. La memoria en Oriente y Occidente. En Occidente, Teodosio quedó envuelto en leyenda anteocrático y temible protector de la fe. En Oriente, fue celebrado como fundador de Constantinopla, padre de la liturgia imperial y precursor del imperio sacro. Noveno, epílogo, el final de los dioses y el amanecer cristiano. Flavio Teodosio el Grande simboliza el ocaso definitivo de la Roma pagana y el alba de la cristiandad política. Gobernó con espada y teología, con misericordia y terror, consolidando un orden que perduraría 1000 años en Oriente y renacería siglos después en Occidente. Así concluye la fascinante crónica de Teodosio y el emperador que, con ceniza y cruz, forjó el armazón de la Edad Media. Ansí, ¿te ha gustado esta historia? No olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.